Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. ...2023 fue un año realmente bueno para los mercados de renta variable, con crecimientos de doble dígito para los principales índices a nivel mundial. En este año 2024, ¿qué sectores, qué tamaño de compañías, qué estilos de inversión, dónde hay oportunidad en renta variable? Hoy vamos a encontrar valor con Lola Jacutot, que es responsable de renta variable de Finaccess Value. Lola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En un escenario de tipos de interés a la baja, como se prevé que empiecen a bajar en la segunda parte de este año, en teoría los activos de riesgo pueden funcionar muy bien, ¿no? Pues efectivamente, o sea, eso es un poco lo que nosotros estamos viendo para este año. Es verdad que todavía hay bastantes dudas o bastantes incógnitas que vamos a ir viendo a lo largo de por lo menos de la primera parte del año, y va todo pues relacionado, pues con esa fortaleza a lo mejor macro que estamos viendo sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa estamos un poquito más rezagados, aunque es verdad que el Fondo Monetario pues ha elevado previsiones de crecimiento, y por supuesto pues todos los datos que tengan que ver con la inflación, como por ejemplo el dato que se va a conocer hoy de inflación en Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros sí pensamos que el mercado se puso demasiado optimista la última parte del año pasado, empezó a descontar una barbaridad de bajada de tipos, tanto en cuantía como en número, y creo que la primera parte del año, en enero, pues estuvimos como recalibrando, ¿no? En general, tanto los tipos como la parte de renta variable. Pero en el momento en el que pensamos ya que los mercados están un poquito más recalibrados, pero bueno, no hay que olvidar que todavía el mercado está un poquito pasado, ¿no? O sea, si descuenta una bajada tanto FED como Banco Central Europeo de 125 básicos con 4 o 5 bajadas, cuando los bancos centrales están apuntando pues a bajadas de 75 básicos y 3 bajadas, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos viendo fortaleza en la economía y el dato de inflación pues sigue a lo mejor algo elevado, aunque sí pensamos que se podría superar por debajo del 3%, pues yo creo que esas expectativas tendrían aún que recalibrarse un poquito más, y podríamos ver algo de volatilidad tanto en bonos como en la bolsa. Hablabas del tema de la inflación. Quizás estamos infravalorando los riesgos que hay en torno a la inflación, porque sí que es cierto que la batalla se está ganando, pero es cierto que hay elementos a tener en cuenta, como la situación en el Mar Rojo o ahora, por ejemplo, las protestas del campo en toda Europa. ¿Eso no podría hacer que la inflación fuera todavía más resistente y que lo del 2% llegara mucho más allá de 2024? Eso efectivamente a nosotros nos ha sorprendido, que todo el tema de Mar Rojo tampoco está calando especialmente en mercado, ¿no? Sobre todo en las bolsas, porque eso al final es uno de los factores determinantes que te puede vadear la inflación para un lado y para otro. Sí es verdad que a lo mejor, pues por ejemplo, en el tema del gas, pues yo creo que desde la guerra de Ucrania, Estados Unidos estamos importando de gas, con lo cual a lo mejor somos menos dependientes de lo que éramos antes de la guerra de Ucrania. Y el tema de alimentos, pues es verdad que los alimentos siguen subiendo a tasas bastante elevadas, con lo cual, pues esto que comentas del tema de los agricultores, pues sí podría a lo mejor lastrar un poquito o seguir añadiendo inflación. Por el momento, lo que comentaba, el mercado tampoco se está viendo muy impactado. El crudo, el petróleo, es verdad que se mantiene ahí una banda entre 75, 80, 82, va ahí un poco con bastante volatilidad. Ahí pensamos que viene más controlado por parte de las actuaciones de la OPEP, fundamentalmente, y que la demanda está controlando bastante con la oferta, pero sí es verdad que tendríamos que estar muy atentos porque eso podría ser un factor, y otro factor serían los costes salariales si siguen incrementándose. Lo que es evidente es que nos vamos a encontrar con un escenario donde la inflación va a estar por encima del 2% durante un tiempo, los tipos de interés, aunque bajen, van a seguir estando altos, y el crecimiento de las economías va a ser moderado. En ese escenario, ¿qué suele funcionar mejor? ¿Qué activos pueden aportarnos más rentabilidad y que el binomio riesgo-rentabilidad compense?
Pues mira, nosotros aquí, bueno, dentro de que nosotros gestionamos fondos de renta variable, obviamente, y también de renta fija, ¿no? Entonces, en cuanto a la renta fija, sí pensamos que el año es año de bajadas, serán mayores o menores, y que nosotros ahí, por ejemplo, estamos cogiendo duración vía deuda soberana, porque en un momento la curva pues tiene que realizar este movimiento, y luego también estamos, pues seguimos con corporativos muy a cortito plazo, porque los diferenciales tampoco te dan tanto margen como para meter de riesgo por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ahí cómodos y pensamos que este año es para aprovechar esas tires altas que por ahora tenemos para construir una cartera a unos 12 meses y asegurarnos un poquito la rentabilidad, ¿no? Y en cuanto a la renta variable, nosotros es que somos muy de stock picking, entonces ahí sí es verdad, por ejemplo, que hay sectores que ya nos empiezan a gustar menos, como puede ser el financiero, hemos rebajado peso en todos los fondos que tenemos. Sí pensamos que el movimiento de tipos en resultados ya lo hemos visto en la banca y que ahora a lo mejor podríamos tener algún sustito más, pues más por la parte de mora o más por la parte, como recientemente ha pasado, por la exposición de ciertos bancos al sector inmobiliario, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues nosotros seguimos, bueno, pues con compañías que al final, pues que presenten alta barrera de entrada, que te den dividendos, que generen caja, que estén relativamente baratas, infravaloradas, y ahí, bueno, pues nosotros sí pensamos que en el mercado hay muchísima oportunidad. Nosotros, mira, para darte un ejemplo, el Stoxx 600, por ejemplo, este año, o el Eurostoxx 50, me da igual, porque además lo podemos aplicar también a Estados Unidos, llevan unas revalorizaciones importantes en el año, pero son revalorizaciones que prácticamente le han hecho 4 valores. En el caso de Europa ha sido ASML, Louis Vuitton, SAP, y si nos vamos al Stoxx 600, Novo Nordisk, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía hay muchas compañías que tienen que demostrar que pueden hacerlo bien. Y todo esto, nosotros siempre partimos de la base de que lo que tienen que haber es fortaleza en resultados. Y la verdad es que esto nos está sorprendiendo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, ya con casi el 70% de las empresas publicadas, pues 79% son empresas positivas y crecimiento en ventas cercanos al 4% y en beneficio neto más del 5%, muy superior al trimestre previo y muy superior a lo que se esperaba. En Europa es verdad que este crecimiento está más ranqueante porque la situación macro pues es un poquito más de debilidad que en Estados Unidos. Pero sí pensamos que mientras los beneficios empresariales aguanten, el escenario yo creo que debería ser bueno para los activos de riesgo en determinados sectores, ¿no? Y evitando a lo mejor algunos que te comentaba. Oye, las valoraciones más allá de esos grandes que están liderando las subidas y que están en zona de récords, ¿son atractivas? Nosotros es que ahora mismo, y la verdad es que va a sonar un poco mal, pero nosotros ahora mismo las valoraciones en los índices es que pensamos que el mercado prácticamente no las está mirando. O sea, yo creo que los índices se están moviendo por temas ajenos a valoraciones. A nosotros la valoración sí nos gusta verlo a nivel empresa, ¿no? Yo creo que una valoración, cuando tú analizas una empresa, la tienes que comparar con su sector y con su media histórica, ¿no? Entonces ahí sí pensamos que las compañías, las que están baratas, pues analizando un poco el negocio, pueden suponer una oportunidad de inversión, pero es que las que están caras, como puede ser a lo mejor el caso de la tecnología creo que es uno de los sectores o de los pocos sectores donde va a haber muchísima inversión en los próximos años. Entonces, tú puedes seguir pagando una prima, aunque tú estés caro frente a tu media histórica, puedes seguir pagando una prima mientras que ese sector tenga crecimiento y tenga inversión y se dedique CAPEX. Es un poco lo que yo creo que está pasando en las tecnológicas, con todo el tema de la inteligencia artificial, pues la digitalización, la computerización, pues todo el tema que está tan en boga ahora mismo. ¿Las carteras que tenéis de renta variable son carteras concentradas o son carteras muy diversificadas? Pues son carteras, bueno, te pongo un ejemplo, el fondo que tenemos de renta variable europea, que es el Fondo Compromiso Social, pues actualmente tiene 40 valores, son 40 compañías con un peso pues entre el 1,5% y el 4%. Entonces, bueno, son carteras sin ser excesivamente concentradas, no son carteras de 25 valores, pero no están muy diversificadas, la verdad. O sea, pensamos que es una diversificación correcta, tanto por sectores como por geografía. ¿Y rotáis mucho la cartera? No rotamos mucho. Nosotros aquí, por ejemplo, mira, movimientos que hemos hecho el año pasado, como una de nuestra principal posición era Novo Nordisk, con el año tan espectacular que hizo, pero además seguimos confiando en la compañía por el medicamento que tiene, que está dando mucho crecimiento.
bueno, pues lo que hicimos fue rebajar un poquito de Novo Nordisk, tomar beneficios e invertirlo en Roche, que es otra compañía que sí se ha quedado algo más rezagada, donde también vemos que la valoración es más atractiva. Recientemente, por ejemplo, hemos bajado lo que te comentaba un poquito el peso en bancos, hemos bajado el Buen Commerzbank y en Intesa San Paolo, y lo hemos derivado más pues a cuidado personal, ¿no? El sector alimentación y cuidado personal el año pasado no lo hizo excesivamente bien en este entorno. Entonces, bueno, pues habíamos metido, por ejemplo, una empresa iCity, que es una empresa de cuidado personal finlandesa, y luego también, pues como punto también hemos añadido Ferrovial, que pensamos que un poco Ferrovial todavía tiene mucho potencial en todos los activos que tiene en Estados Unidos, y la próxima cotización en el Nasdaq pues le podría dar un impulso. Pero no es una cartera que no rotamos mucho. Yeah. Porque el proceso de selección entiendo que es ir compañía a compañía, conocerte el flujo de caja, la deuda, su poder de negociación dentro del mercado, cómo le repercute en márgenes, el tema de la inflación, pues eso, conocerla de arriba abajo, ¿no? Totalmente. Mira, además nosotros, este fondo en concreto, que es un fondo europeo de rentabilidad europea, que buscamos, invertimos por fundamentales, pero es verdad que es un fondo que tiene que pasar un filtro muy estricto, porque es un fondo artículo 9 de temática social, que además hay muy poquitos en España, la verdad, creo que hay 2 o 3 nada más. Entonces, bueno, pues una vez que pasa el filtro de qué compañías se pueden invertir, pues ahí la verdad es que nos centramos mucho en qué sectores queremos estar invertidos. Es un fondo que está muy invertido en el sector salud, por ejemplo, en la educación, en la parte un poco de economía circular, el cuidado personal, vivienda asequible. Dentro de eso, por supuesto, lo que hacemos es un análisis súper exhaustivo de las compañías, vemos la que tiene más potencial o la que tiene una valoración más atractiva, y desde luego muy pendiente de resultados empresariales, que yo creo que eso es lo que te marca pues tanto el premio como el posterior evolución de las compañías en bolsa. Uh-huh. Vale, ¿me puedes volver a repetir el nombre de la estrategia, Lola? Sí, Finaccess Compromiso Social Europa. Vale, y lo del compromiso social, ¿por qué ese apellido? Porque es un fondo artículo 9, según reglamento RDS europeo. Entonces es un fondo que invierte, tiene un objetivo de inversión medible, pero en aspectos sociales, que es algo que hasta ahora todavía no está desarrollado. Ahora prácticamente todo el mundo invertía en aspectos medioambientales, y se dedica a invertir en empresas que tengan un impacto positivo para la sociedad. Pero y la verdad es que pues el fondo tiene un añito de vida. El fondo, la verdad es que pues está consiguiendo batir el índice de referencia, el Eurostoxx 600, que no es fácil. El fondo, pues para que te hagas una idea, ya lleva en el año un 8,3 arriba, frente al 1,30 que lleva el Stoxx 600, y la verdad es que está en el primer cuartil de su categoría, teniendo en cuenta todos los filtros previos que tiene que pasar, ¿no? Que va un poquito, pues hace una selección muy, muy, muy minuciosa de todas las compañías en plan. Claro, artículo nuevo. ¿Notáis por parte del cliente final que hay un interés cada vez más creciente por este tipo de fondos de inversión, estrategias que son palanca para tener un impacto en la sociedad, en el entorno, en el ambiente más cercano? Pues yo creo que, el tema CG es complicado, porque yo creo que el tema CG, el boom, lo hemos vivido hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando, pues empezaron, además es que nos vino también por regulación, ¿no? O sea, es un tema que yo creo que el inversor está bien que tuviera esa alternativa de elegir en qué quiere invertir, pero luego también aparte los organismos pues nos han obligado a un poco a todos, tanto a empresas como a inversores, como a gestoras de fondos, a tener esto en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el inversor que busque yo creo que el inversor ahora quiere saber que su dinero está invertido con unos fines. Lo que pasa que eso, y eso siempre lo contamos, tiene que ir acompañado de una rentabilidad, no todo vale. Entonces, pues mira, por ejemplo, desde el año pasado las empresas de medio ambiente, sobre todo las solares y las de energía, lo están haciendo muy mal. Es verdad que en un escenario de tipos, de subida de tipos, estas empresas lo hacían mal. Entonces, pues sí estamos viendo salida de dinero de este tipo de fondos basados en medioambiental. La temática social prácticamente no está desarrollada, y además es una temática que abarca muchísimos sectores, porque tú en realidad puedes impactar a la sociedad de diferentes maneras. Entonces, aunque es algo como muy nuevo, porque todavía prácticamente no hay productos que se dediquen a esto,
yo creo que es algo que nosotros, por lo menos a los clientes que vemos, es algo que gusta, es algo que la gente despierte interés. Entonces sí confiamos en que el inversor vaya, pues variando un poquito sus inversiones a este tipo de fondos. Pero lo que decimos, este fondo sobre todo lo que prima también es la rentabilidad. Es decir, el fondo tiene que dar rentabilidad al partícipe. O sea, no puede ser un tema benéfico, vamos. Bueno, entonces yo creo que aquí este fondo pues cumple las dos características. Claro. Al final lo que busca cualquier estrategia es obtener rentabilidad con el control máximo del riesgo, y en esta ocasión pues se le añade un tercer objetivo, que es el tener impacto social. Una cosa más, Lola, en este año de vida, rentabilidad del fondo. Sí, pues en este año de vida, pues el fondo desde que se lanzó lleva casi un 9% de rentabilidad, que la verdad que es 2 puntitos más de lo que lleva el benchmark. Y este año, pues es que también este año los mercados están muy dispares, pero el fondo lleva un 1,8 de rentabilidad frente al 1,30 del índice de referencia. Y y en comparación con su categoría, pues lo que te comentaba, primer cuartil. Entonces, pues más o menos llevamos muy poquito de año, pero los resultados la verdad es que nos están acompañando. Pues enhorabuena por los resultados y enhorabuena por la estrategia y la selección de valores. Lola Jacuoto es responsable de renta variable de Finaccess Value. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.